empezar con el primer tema. El primer tema es el consumismo. ¿Qué es el consumismo? Bueno, es una tendencia que consiste en comprar o acumular bienes o servicios que no son de primera necesidad, es decir, no son del ramo de calzado ni de alimentos, simplemente es para satisfacer un gusto. Las ventajas y las desventajas del consumismo. Bueno, ventajas. Consiste en que podemos encontrar más baratas las cosas cuando hay menos demanda y requerimos o tenemos mayor atención del propietario de quien nos está ofreciendo este servicio. También de que consistimos de mayores personas consumen y pues la posibilidad de bienes y servicios que pueden acceder a su economía. Alguna desventaja es que la economía colaborativa en su conjunto se basa en la existencia de multitud de plataformas, es decir, de las que conocemos vía internet, pero estas no cuentan con determinadas limitaciones o leyes que nosotros podamos conocer, es decir, no conocemos los impuestos que debemos pagar por usar estas plataformas o consumir dentro de estas plataformas. Otra desventaja es que si alguna persona usuaria del mismo tuviera algún problema, no estaría amparada por la normatividad de protección de las personas, de los consumidores. En este caso, un organismo auxiliar es la Profeco. Ahora vamos con los monopolios. Para empezar, ¿qué es un monopolio? Bueno, es una estructura de mercado donde un único productor o vendedor satisface la demanda de un bien o un servicio a todo el mercado. Las características de los monopolios es que, como dijimos, es una única empresa productora y vendedora. No existen bienes y servicios sustitutos. Además, son muy rígidas las barreras. El número de compradores es muy grande. No hay movilidad de los factores de producción. El monopolista tiene el poder de fijar el precio que desee. Y además, las causas del monopolio consisten en que el acceso exclusivo a ciertos recursos puede determinar que dicha empresa sea como monopolista. Las patentes son derechos exclusivos sobre un producto y la franquicia legal es de carácter de monopolio, lo da solamente la ley. Los tipos de monopolio tenemos el monopolio puro, que es la industria por una sola empresa, el monopolio natural, donde una empresa experimenta diferentes economías a escala, el monopolio legal, que es el mercado en el cual la competencia y la entrada de nuevas empresas están restringidas por la concesión de una franquicia, el monopolio de emisión, que es una concesión exclusiva de una entidad financiera, el monopolio de demanda, que es un mercado en donde solamente existe un comprador y muchos vendedores, el monopolio de oferta, donde el mercado es imperfecto y solamente existe un vendedor para diferentes compradores. Es el monopolio discriminador de precios, que es un vendedor ofrece diferentes productos a diferentes mercados y a diferentes precios. El monopolio fiscal, que contiene conferida por el estado de la producción y o venta de un producto. El monopolio bilateral, que es cuando un solo vendedor y un solo comprador tienen una negociación. El monopolio diferenciado se produce cuando, como comentaba, el monopolio diferenciado se produce cuando una empresa ofrece el mismo bien a diferentes compradores. Y por último, el monopolio gubernamental, que es el que se ejerce el gobierno, por ejemplo, para vender tabaco, petróleo, etc. Ahora, el monopolio y su participación en la economía. Bueno, la participación de este monopolio en el sistema económico plantea soluciones a los problemas que más perjudican a la humanidad, como la pobreza. Y, sin embargo, dichas fórmulas solo han enfatizado un proceso de desintegración social. Uno de los principales síntomas del cambio de rumbo es que ha tomado la economía a nivel internacional. Es la existencia de monopolios en diversos sectores de la economía, tanto de la acumulación de la ganancia como la de la promoción del consumo dentro de las sociedades. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el impacto de los costos en los agentes económicos. Para empezar, necesitamos saber qué es un agente económico, el cual es toda persona física o jurídica que participa de algún modo en la parte del proceso de una actividad económica. Los agentes económicos son 4. Tenemos que son los hogares, que forman las familias, las empresas, que son todas aquellas personas jurídicas que realizan una actividad económica, el Estado, que trata de actuar como un regulador y recaudador de impuestos, y bancos centrales, que los bancos pues obviamente constituyen un agente económico esencial.
El impacto de los costos en los agentes económicos en la actualidad. Bueno, más allá de los efectos de la crisis en el 2020, la pandemia del COVID-19 obviamente ha revelado vulnerabilidades en sistemas de producción y el funcionamiento interno de las empresas, que deberán abordarse con premura con el fin de que estén preparados para afrontar episodios similares en el futuro. Por esa razón, es recomendable que las empresas comiencen a diversificar sus cadenas de suministro para reducir el riesgo. Aprendemos de esto es que obviamente el impacto de los costos actualmente está debido a la situación que se vive de pandemia mundial. Sin embargo, lo que nos ha dejado de lecciones es que debemos de tener pues diferentes pasos bajo la manga, como se dijera coloquialmente, para salir adelante. Ahora, la participación de la empresa en el sistema económico. Bueno, la empresa, vamos a empezar con qué es, pues también es un agente económico que constituye uno de los pilares fundamentales en la actividad económica y bueno, coordina, dirige y controla el proceso de producción. Las empresas crean o aumentan la utilidad de los bienes, es decir, añaden valor. Cuando transforman las materias primas en productos, pues las empresas crean o aumentan la utilidad de los bienes. Aparte crean empleo y generan riqueza. Hay muchas familias que pues obviamente son empleados y pues eso hace una atribución a la economía muy grande. Impulsan las grandes innovaciones que posibilitan el desarrollo económico, como producir, no sé, un motor y poderlo innovar, poder mejorarlo, y también realizan una función de anticipo del producto oficial y por ello asumen un riesgo, ya que pagan por anticipado a los factores de producción sin conocer los resultados. Es decir, que ellos se arriesgan a crear un bien sin saber si va a funcionar o no. Pero bueno, es parte de ser una empresa. El siguiente tema es la afectación de contingencia sanitaria actual a la empresa y a las familias. Vamos a hablar ahora de la afectación de la contingencia sanitaria actual en las empresas y en las familias. Bueno, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, nos dice que es una incertidumbre y que no pudimos predecir lo difícil que era la propagación del COVID-19 a nivel mundial, en la economía, también en la salud. Y obviamente los pronósticos más recientes es que se estima que la producción cayó entre un 20 y un 30% durante el cierre de la actividad económica. Esto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Decimos que en el segundo trimestre del 2020 se perdieron 305 millones de empleos. Y además de ello, el impacto de la pandemia obviamente afectó el sector salud y el sector economía. Obviamente no fue igual para los hogares en todo el mundo. Y bueno, el INEGI dio a conocer que aplicó una encuesta sobre el impacto generado por el COVID-19. La cual, en resumen, nos dice que 1.873 millones de empresas que existen en el país, solo 59.6% de estas instrumentaron paros técnicos como medida de prevención, mientras que el 40.4% restante no lo hicieron. A reserva de esto también, se aprecia que el 46.7% de las empresas a nivel nacional llevó a cabo paros técnicos o cierres temporales de 21 a más días. Sobre esto también tenemos otro dato, que es que mientras el 50.5% de las no esenciales los realizaron, es decir, 50.5% no esenciales o empresas no primarias no realizaron ese paro. Y bueno, en conclusión tenemos que 68.1% de las grandes empresas, 54% de las medianas y pequeñas empresas y 46.1% de las microempresas implementaron paros técnicos o periodos de 21 días. Esto en conclusión es que todas sí realizaron algún paro, unas en menor cantidad de días y otras pues en mayores. Bueno, en resumen también de este tema tenemos que la reducción del personal a nivel nacional fue del 15.4%, en las grandes el 22.3% y en las medianas y pequeñas empresas de 18.6%, mientras que en las micro se redujo el empleo a un 15.1%. Es decir que evidentemente más allá del porcentaje, varias familias o varias padres de familia pues perdieron el empleo. Mi opinión personal respecto a
esto que se investigó es que nuestro país sufrió graves consecuencias por la contingencia sanitaria, la cual afectó totalmente la economía de muchos mexicanos, que a diferencia de países primermundistas no contamos con el apoyo de un gobierno sólido, o mejor dicho, de una economía sólida. Era necesario reaperturar los negocios, pues tanto para los que ofrecen un bien como para los que trabajamos, urgía retomar labores. Se frenó la economía a nivel mundial más allá del consumismo que se tuvo en el año 2019 o años anteriores. Creo que el 2020 marcó un decremento en el mismo. Esto nos dejó a nosotros, nos dejó como mexicanos, nos dejó marcados y es una pena que muchos empresarios y tiendas locales hayan tenido que cerrar ante una crisis que no pudieron sustentar. Para la historia de la economía, el 2020 quedará anexada en la bitácora de los sucesos más importantes e impactantes. Yo puedo concluir con eso.